Audiolibro cristiano, transmitido por cortesía de Radio Misionera desde Barranquilla, Colombia. Título: Enfrentando espíritus familiares. Autor: Frank Hammond. Guerra espiritual. Si tienes interés del libro en PDF, mándanos un mensaje que con gusto te lo enviamos. Descubriendo lo oculto en lo revelado. Las citas bíblicas están tomadas de la traducción Reina Valera Revisión, de 1960, mientras no se especifique otra. Enfrentando espíritus familiares. Espíritu familiar es la designación de un tipo específico de espíritu maligno. Es así clasificado por su característica principal, la cual es familiaridad. Es un espíritu el cual ha desarrollado una relación íntima o se ha familiarizado con una persona. Por ejemplo, había una mujer la cual Pablo encontró en Macedonia, quien tenía un espíritu familiar el cual le otorgaba el poder de adivinar. Hechos 16, 16, 18. Los espíritus familiares son comunes entre las prácticas del espiritismo y brujería. Sin embargo, su actividad no está limitada a personas o prácticas entre el ramo del ocultismo. Los espíritus malignos poseen personalidades propias, y personalidades tienen la capacidad de relacionarse. Dos personas humanas pueden formar una relación, y por medio de comunicación y comunión la relación puede ser aumentada. De la misma manera, una persona puede formar y desarrollar una relación íntima con un espíritu familiar. Cuando una persona forma una relación con un espíritu maligno, lo cual puede hacerse voluntariamente o para ignorancia, esa persona entonces tiene un espíritu familiar. La comunicación es la característica principal de un espíritu familiar. El espíritu acude rápidamente al llamado de los mediums. Un medium, como la adivina de Ende, la cual consultó Saúl, es un canal intermedio de comunicación entre el mundo terrenal y el plano demoníaco. De esta manera, cualquier persona que se convierta en un canal de comunicación con espíritus malignos es un medium, tiene un espíritu familiar. Un espíritu familiar es algo que una persona tiene, porque está personalmente identificado con un cierto individuo. Lev 19:31. En el mismo sentido que una persona tiene un libro, un amigo o un catarro, uno puede ser personalmente identificado con un espíritu demoníaco. La palabra hebrea para espíritu familiar es ob, palabra que quiere decir botella de piel. A los oídos de los antiguos hebreos, el sonido hueco de un espíritu familiar, hablando a través de un medio, sonaba como si estuviera saliendo de una botella piel. También la botella de piel es una vasija, y la persona que tiene un espíritu familiar sirve como la vasija que contiene al espíritu. El espíritu mora en la persona. De aquí concluimos que la persona que tiene un espíritu familiar está endemoniada. Advertencia de Dios: la seriedad de entretenido espíritus familiares es claramente establecido en la palabra de Dios. Bajo la ley del Antiguo Testamento, involucrarse con espíritus familiares era un pecado castigado por pena de muerte, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación han de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Lev 20:27. Los espíritus familiares son imitadores de los dones del Espíritu Santo, así como en el ocultismo. Involucramiento con espíritus familiares constituye idolatría y crea manchas espirituales. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Lev 19:31. Cualquiera que tiene compañerismo con Dios y camina en el Espíritu Santo no tiene necesidad de un espíritu familiar, porque Dios le provee todo lo necesario. El pecado de adulterio es cometido cuando un hombre o una mujer salen fuera del matrimonio para gratificar sus apetitos sexuales. Asimismo, un hijo de Dios comete adulterio espiritual cuando sale fuera de su relación con Dios para buscar sabiduría, ciencia, orientación o poder. El rey Saúl buscó a una mujer que tenía un espíritu familiar, y por la razón que Saúl buscó ayuda de la bruja de Ende, una mujer que tenía un espíritu familiar, y por causa de su visita, el juicio de Dios cayó sobre él. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David hijo de Isaí. 1 de Cron 10, 13, 14. Dios mandó su juicio sobre las naciones canaanitas por causa de sus prácticas del ocultismo y les dio sus tierras a los israelitas. Dios también les advirtió a los israelitas que Él los echaría fuera de sus tierras si ellos también se involucraban en el ocultismo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Deuteronomio 18, 9, 12. El engaño siempre está presente en la relación que una persona tiene con un espíritu familiar. Por lo general, la persona que tiene un espíritu familiar piensa que su compañero espíritu es bueno y no maligno, o piensa que algo beneficioso va a surgir de esa relación. Erróneamente piensa que este espíritu es un beneficiario que lo va a proveer de útil información. Aún puede pensar esta persona que el espíritu familiar es el Espíritu Santo. El engaño no permite que la persona se deshaga de algo que cree ser beneficioso o que proviene de Dios. La persona que tiene un espíritu familiar tal vez no reconozca que es la entidad de un espíritu con el cual está teniendo relaciones. También puede pensar que sus experiencias solamente existen dentro de su imaginación y fantasías. O puede creer que se ha puesto en contacto con el plano espiritual de Dios por medio de su mente en vez de su espíritu, y de esta manera puede ser atrapado, no porque está buscando algo maligno, pero porque está buscando algo bueno por medios erróneos. La necromancia, una supuesta comunicación con los muertos, es otra faceta de la operación de espíritus familiares. La necromancia es algo totalmente engañoso. En vez de comunicarse con una persona difunta, el médium está comunicándose con un espíritu el cual se había familiarizado con esa persona. El espíritu es capaz de dar información y producir manifestaciones las cuales convencen al médium a creer que se ha puesto en contacto con alguna persona que ya ha fallecido. La atracción, ¿qué es lo que atrae a las personas a involucrarse con espíritus familiares? La atracción hacia el ocultismo es generalmente curiosidad y el deseo de conocer lo misterioso. Una persona puede estar fascinada con lo sobrenatural, pero no sabe cómo diferenciar entre el plano sobrenatural de Dios y el plano satánico. Por lo general, todos deseamos conocer lo que almacena el futuro. Por eso es fácil ser atraídos a estas intrigas que presumen tener las llaves para descubrir lo desconocido. Muchas personas tienen el deseo de comunicarse con sus seres queridos que ya han fallecido. Por casualidad, una mujer nos escuchó a mí y mi esposa que estábamos conversando acerca de espíritus familiares. Ella creía que su difunto esposo la estaba visitando. Nos platicó cómo el espíritu de su esposo entraba a su recámara, se sentaba a los pies de su cama y conversaba con ella. Un día ella decidió poner a prueba este fenómeno, y cuando el espíritu regresó, ella le tocó la nariz y le dijo: «Tú solamente eres un espíritu y te reprendo en el nombre de Jesús. Te ordeno que ya no vuelvas jamás». El espíritu familiar jamás regresó. Algunos cristianos, especialmente los que sufren rechazo, inferioridad e inseguridad, son más vulnerables al deseo de tener intimidad con el Señor. Esto los puede atraer a métodos que no son bíblicos para lograr tal intimidad. Por ejemplo, había una mujer la cual tenía un esposo que no era muy afectuoso. Un consejero le dijo que visualizar que Jesús era su esposo. Ella debía de imaginarse que Jesús entraba por la puerta y que la abrazaba y la besaba. El Jesús que ella visualizaba se convirtió en una realidad para ella y encontró esta fantasía muy gratificadora. Un día su Jesús imaginario se volvió tan íntimo que le pidió a la mujer que tuviera relaciones sexuales. Se alarmó tanto esta mujer que pidió ayuda espiritual y fue liberada de este espíritu familiar. Un espíritu de otro Jesús, 2 Cioar, 11:4. Una experiencia interesante acerca de un espíritu familiar ocurrió mientras ministrábamos en Europa. La iglesia de allí había sido organizada por una pastora muy ungida la cual había fallecido unos años pasados. Una noche, el Señor reveló a Ida Mae, por medio de un sueño espiritual, que algunos en la iglesia fueron siendo visitados por una aparición del expastor. A Arame se le mostró la aparición y parecía muy hermosa. Cuando Arame la identificó solamente como una aparición, el rostro se convirtió en un horrible demonio. El pastor actual de la iglesia era un joven el cual le confirmó a Arame que la revelación había sido verdadera. Varias de las ancianas allí en la iglesia se oponían al liderazgo del joven pastor y deseaban que todo marchara bajo las normas de la pastora difunta. Estas ancianas, las cuales habían tenido una relación muy íntima con la pastora difunta, deseaban tanto comunicarse con ella que se expusieron para ser visitadas por estas apariciones engañosas. Lo triste de esta historia es que estas ancianas rehusaron creer que se estaban comunicando con un espíritu familiar y no con la pastora difunta. Satanás es un engañador muy astuto. Cuando buscamos algo prohibido, o cuando buscamos cosas buenas por medios erróneos, el diablo está presto a tomar ventaja. ¿Cómo se adquieren los espíritus? Existen varias avenidas por medio de las cuales se adquieren los espíritus familiares. La siguiente lista es sugestiva, no agotadora. 1. Adivinación. La adivinación es generalmente definida como el intento a discernir eventos futuros o descubrir aquello que no se puede conocer por medios naturales de descubrimiento.
El espíritu familiar es llamado para asistir a la persona en su búsqueda de sabiduría oculta, orientación y poder. Existen varias expresiones de la adivinación. Estas incluyen las prácticas del ocultismo, médiums espiritistas, brujerías, los sacerdotes del vudú, brujos indígenas norteamericanos y curanderos siberianos. Buscando agua por medio de magia es otra forma de adivinación. En algunas comunidades existen personas hábiles para encontrar manantiales subterráneos con una vara en forma de una Y. Al manejar la Y, esta se doblará hacia abajo fuertemente cuando la persona pasa por el terreno donde se encuentra el agua. El espíritu familiar se comunica con el adivinador por medio de su vara. Alguien podría pensar que en tal beneficio no podría haber ningún mal. Dios lo ha juzgado como maldad. Él llama abominación a la adivinación y ha pronunciado una maldición a cualquiera que la practique. Cuando yo era joven aprendí a jugar con la tabla Ouija. Años más tarde comprendí que esto no era meramente un juego. Yo le hacía alguna pregunta y la tabla Ouija me la contestaba. Le pregunté varias preguntas tocante a eventos futuros de mi vida y la tabla Ouija tenía respuestas para todo. Yo no sabía que estaba hablando con un demonio y familiarizándome con el emisario del diablo. 2. Meditación trascendental, MT. Esta es una práctica asociada con la adoración hindú y ha sido ampliamente aceptada en la cultura occidental. Hoy en día, esta práctica es enseñada en algunos colegios y aún en algunas iglesias. La meditación oriental es pasiva, contrario a la meditación cristiana, la cual es una reflexión activa sobre Dios y su palabra. La meditación pasiva, acompañada de técnicas que producen éxtasis o un estado de hipnotismo, y repetición de ciertas palabras, abren la puerta directa al reino demoníaco. En su intento a descubrir la iluminación, el practicante de MT se deshace de toda su identidad y voluntad, exponiéndose a sí mismo a espíritus de engaño, los cuales imitan a la deidad y divulgan revelaciones falsas de secretos y misterios ocultos. 3. Compañeros imaginarios. No es raro encontrar un niño que tiene un compañerito imaginario. El compañero invisible es muy real para el pequeño. El amiguito imaginario es invisible para otros, pero es muy visible para el pequeño. El amiguito imaginario se convierte en un compañero de juego y maestro para el niño, lo que comienza en la imaginación del niño como una técnica para compensar por la soledad. Se desarrolla en una relación con un espíritu familiar. Ministramos a un niño de 4 años quien tenía un compañero imaginario al cual le llamaba Carbón. Le preguntamos al pequeño, ¿por qué le llamas Carbón? Él nos dijo que así le había dicho su amiguito que se llamaba. Para poder ser librado, el niño tuvo que cancelar todas sus relaciones con el espíritu familiar y ordenarle que se fuera. Ordinariamente el niño era muy obediente, pero se sintió amenazado al pensar que perdería a su compañero y resistió la idea un poco, pero al fin cedió al mandato de su padre. Después de una liberación exitosa notamos un cambio mejor en el comportamiento del pequeño. En otro caso ministramos a una joven quien era molestada por manifestaciones sobrenaturales muy notables. Los poltergeists se manifestaron en su casa. Ella experimentó proyecciones astrales en contra de su voluntad y poseía conocimientos psíquicos sin desearlo. La raíz de estos acontecimientos sobrenaturales en este caso, se debió a una relación con un compañero imaginario durante su niñez. Sus padres se habían divorciado cuando apenas tenía 4 años de edad. El rechazo y la inseguridad resultaron a medida que fue pasada de una persona a otra para ser criada. Ella comenzó a jugar con una compañera imaginaria, un espíritu familiar llamado genio. Interesantemente, genio, una derivación de jinn, es un género de espíritu que se puede convertir en diferentes formas, ejerce poderes sobrenaturales, y sirve a su convocador. El espíritu familiar genio era el responsable de las manifestaciones ocultas. 4. La visualización. La visualización no es una herramienta espiritual aceptable, aunque es una técnica común usada por los practicantes de sanidad interna y sanidades de la mente. Por siglos, los hechiceros han usado este método de visualización para comunicarse con los poderes demoníacos. Algunos que argumentan a favor de la visualización contienden que su uso cristiano de visualización representa el lado verdadero de una imitación oculta, pero en las escrituras no se encuentra ninguna base para el uso de visualización como un medio de comunicarse con Dios o para recibir beneficios espirituales. Por lo tanto, lo que llaman visualización cristiana no es una verdadera parte de la visualización falsificada, pero es en sí misma una imitación de la fe. La fe tiene ojos espirituales los cuales capacitan a la persona a ver lo invisible. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Eb 11:1. La visualización es un intento a ver por medio de la mente natural, lo que solamente se puede ver por medio del ojo espiritual de la fe. Una amiga de nosotros comenzó a involucrarse en visualizar a Jesús. Cuando oraba,
La presencia que ella sentía era tan real, que ella se sentaba a sus pies y ponía su cabeza en su regazo. Se atemorizó mucho al escuchar el testimonio de una hermana cristiana, la cual también descubrió que el Jesús, con el cual ella se comunicaba por medio de la visualización, era en realidad otro Jesús, 2 Cioar 11:4. Después de consultar con nuestra amiga, ella comprendió que su Jesús era un espíritu familiar y pidió ayuda. Fue liberada de su esclavitud al espíritu familiar y ahora comparte libremente su testimonio para que otros puedan ser guiados a la luz de la verdad. Algunas veces estos espíritus familiares de otro Jesús llegan a ser tan familiares que actualmente manifiestan su presencia por hablando audible o tocando las personas físicamente. 5. Drogas. Las drogas, especialmente las alucinógenas, proveen un camino directo al reino satánico. Esto es cierto tocante a toda clase de drogas alucinógenas, desde el antiguo peyote hasta las drogas modernas como LSD, PCP y marihuana. Tales drogas alteran la función de las células del cerebro y preparan el camino para una variedad de supuestas revelaciones, alentadas por los espíritus familiares contactados por medio de las alucinógenas inducidas por las drogas. 6. Música de rock. ¿Qué tienen en común la música de rock, la droga y el hinduismo? Las personas que se involucran en las drogas también se han involucrado en las religiones orientales y la música de rock. Esto no es ninguna coincidencia. Muchas personas que usan drogas han descubierto que pueden obtener el mismo resultado por medio de la yoga y música de rock, a la que han experimentado por medio de las drogas. Las drogas, religiones orientales y la música de rock son rutas fáciles y accesibles que conducen al reino demoníaco. Las personas enviciadas con la música de rock son por lo general muy defensivas e inequívocables. Esto es, porque la música de rock es una religión, y sugerirle a una persona que deje su religión es una amenaza a tal persona. Music o rock requiere un compromiso tan clara como lo hace el cristianismo. Eduardo era un joven cristiano el cual amaba mucho al Señor y estaba creciendo espiritualmente. Repentinamente Eduardo cambió. Se retiró completamente de sus actividades cristianas. Sus padres se convirtieron consternados mucho, y nada de lo que hacían o decían tenía efecto en su hijo. Eduardo se había convertido en una persona diferente. ¿Se habría involucrado en la música de rock? La respuesta había sido afirmativa. Su amor por Dios y el Espíritu Santo habían sido reemplazados con otro espíritu, con el cual Eduardo se había familiarizado. 7. Juegos y juguetes. El diablo está descaradamente tratando controlar las vidas de los jóvenes de nuestra nación. Los juegos y juguetes son una influencia poderosa en el entrenamiento de los niños. Los padres de familia son los guardianes espirituales de los hijos y deben estar siempre alertas y vigilantes para proteger sus descendientes de los trucos de Satanás. Una vez cuando atendía a un joven de 5 años, descubrimos que estaba emocionalmente ligado a esa criatura de horrible semblante conocida como ET, un ser extraterrestre. ET había dejado de ser un carácter de ficción en la vida de este pequeño. ET se había convertido en un compañero y amigo el cual lo visitaba en su recámara y conversaba con él. El niño había conversado con un demonio, un espíritu familiar. De este modo el diablo está condicionando a los niños para que se relacionan con los demonios como a amigos. El niño se puede familiarizar tanto con los retratos, imágenes y actividades de estas criaturas diabólicas por medio de los juguetes y la televisión, hasta el punto de sentirse cómodo con ellos cuando se materializan en su recámara. Tomás, un joven de más o menos 18 años, era controlado por una personalidad falsa. Adquirió este ego falso por medio del involucramiento en el juego, Calabozos y Dragones. Este juego requiere la participación de los jugadores a tal extremo, que cada jugador debe tomar la identidad completa de un carácter ficticio. En algunas ocasiones los jugadores se disfrazan igual que el carácter del juego. Con el tiempo Tomás perdió su propia identidad y tomó la identidad de un espíritu familiar. 8. Conversando con demonios. Durante la liberación, cuando retamos a los demonios, ellos a veces hablan por medio de la persona en la cual habitan. Un ministro de liberación puede cultivar una relación con un demonio por medio de interrogar a esos espíritus. Al hacer esto, el ministro de liberación llega a ser un medium a través del cual el espíritu familiar comparte sabiduría secreta. Si la información adquirida se acepta como verdad, entonces el dar testimonio de lo que dicen los demonios llega a ser doctrina de demonios. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 de Tim 4:1. Un hombre me envió un manuscrito que había escrito. Me pidió que la crítica del material antes de su publicación. Había obtenido supuesta información de alto secreto.
sobre la jerarquía de los espíritus en el reino de Satanás por conversar con un demonio en una persona que había estado involucrado en la brujería. El libro fue dedicado, por su nombre, al demonio que le había dado la información. De este modo se permitió convertirse en un medio de comunicación espiritista con un espíritu familiar. Un ministro de liberación estaba compartiendo sus experiencias de cuando conversaba con los demonios durante la liberación. Él dijo que no veía la necesidad de abandonar esta práctica de interrogar a los espíritus inmundos. De hecho, le parecía muy divertido. Le fascinaba un demonio en particular porque pensaba que lo que decía era muy chistoso. ¿Cómo podría cualquier cosa fuera de la boca de un demonio engaña jamás podrá ser considerado mono? Conversando con demonios puede conducir fácilmente a la función prohibida de ser consultor con espíritus familiares, Deuterium 18:11. Si uno se convierte en un vínculo de comunicación con el reino demoníaco, se convierte en un medio de espiritistas, y la información que transmite es una doctrina de demonios. 1 Ti 4:1. Así, interrogatorio de demonios y la conversación con ellos. No solo es insensato sino también extremadamente peligroso. 1:9. La necromancia. La palabra de Dios claramente prohíbe la comunicación con los espíritus de los difuntos. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuterium 18:11. Algunas personas que han perdido sus seres queridos son tentados a comunicarse con ellos en el ambiente espiritual. En vez de tener contacto con el espíritu de esa persona, se ponen en contacto con un espíritu familiar el cual imita la personalidad del amigo a familiar difunto. Los terafines se mencionan varias veces en la Biblia. Eran imágenes que la gente tenía en sus casas hechas a semejanza de antepasados difuntos. Cuando Jacob se separó de su tío Labán, Raquel robó los terafines de su padre, Gen 31. Este pasaje indica que Labán y su familia estaban involucrados en la idolatría. Ellos creían que podían recibir ayuda de los espíritus de los que ya habían muerto. Cuando Dios le dijo a Jacob regresar a Betel, casa de Dios, Jacob dijo a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, Gen 35, 2, y el terrapín fueron enterrados y dejado atrás. Acto seguido, la maldición fue evitado, y las bendiciones de Dios llegaron a Jacob y su familia, ya que, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Gen 35, 5. Algunas veces, las fotos de algún familiar o amigo difunto puede atraer espíritus familiares. Tiempo atrás mi esposa guardaba en su recámara fotos de sus padres y otros miembros de la familia que ya habían fallecido. Esto le hacía sentir su continua presencia en su vida. El Espíritu Santo la convenció que sus difuntos padres o familiares no eran la fuente de consuelo y ayuda para ella. Enseguida las fotos fueron retiradas. En una iglesia que había pastoreado en Texas, murió la abuelita de uno de los miembros. Poco después la familia fue a pedirme ayuda. Me dijeron que la abuelita se aparecía en la casa y que un familiar había sido mordido en las piernas cuando le sentaba en la silla favorita de la abuela. La abuela había estado involucrada en la hechicería. Fue necesario remover todos los objetos de hechicería de la casa y ordenar al espíritu familiar de la abuelita que saliera. Este proceso fue efectivo y no hubo más disturbios. Las Escrituras nos dicen hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 de Tim 2:5. Otra vez leemos, nadie viene al Padre, sino por mí, Juan 14:6. Jesús es el único mediador y el único camino a través del que tenemos acceso al Padre Celestial. Hay algunas personas, sin embargo, que han sido enseñados a orar a María, la Madre de Jesús, o a otros santos difuntos, como mediadores. Cuando la gente reza a los espíritus de los difuntos están practicando la necromancia. Por medio de esto es fácil entender por qué hay tantas visitaciones de mediadores prohibidos. Por ejemplo, existen Virgen de Guadalupe y la Virgen de Medjugorje, porque muchos espíritus se han manifestado cuando la gente reza a María la Madre de Jesús. 10. Enkebas en Sakebas audiolibro cristiano, transmitido por cortesía de Radio Misionera, desde Barranquilla, Colombia. Un íncubo, de latín, a mentir sobre, espíritu. Es un espíritu maligno masculino que se encuentra a las mujeres en su sueño, ostensiblemente para tener relaciones sexuales con ellas. El súcubo, de latín, mentir bajo, es un espíritu femenino que viene por la noche para tener una relación sexual con hombres. Estos espíritus inmundos familiares han sido adquiridos a través de la promiscuidad sexual, la fornicación, el adulterio y cualquier tipo de desviación sexual dará oportunidad a los espíritus de lujuria sexual. Un día, nos invitó a una mujer a venir por su liberación.
Se nos reunió en la casa donde nos estábamos quedando. Mi esposa y yo se la llevó a una habitación donde podíamos tener privacidad. La mujer se sentó en el borde de la cama, mientras nos sentamos en las sillas. Durante el curso del ministerio, mientras mandábamos a espíritus de lujuria sexual y perversidad para salirse, un espíritu de íncubo manifestado se tiró a la mujer de espaldas sobre la cama con las rodillas flexionadas y difundir sus muslos, y sus movimientos corporales dieron la impresión de que ella estaba teniendo relaciones sexuales con un ser invisible. 3. Ella dijo que este espíritu de íncubo vino a ella con frecuencia mientras dormía. Fue expulsado por la autoridad del nombre de Jesús. Otras experiencias deliverance nos han llevado a creer que la participación en el ocultismo puede abrir la puerta para que los espíritus de los íncubos y súcubos para entrar. Por ejemplo, hemos ministrado a un hombre jamaicano, quien junto con sus familiares, había estado profundamente involucrada en el vudú. Él estaba siendo atormentado por un espíritu nocturno súcubo. No conocer los caminos de Dios, él, en su desesperación por ayuda, había buscado la ayuda de una bruja. Después de pasar por un ritual de brujería, el problema era peor que antes. Este hombre requiere la liberación de espíritus ocultos además de un espíritu de súcubo. ¿Qué podría ser más familiar que un espíritu que llega a tener relaciones sexuales con una persona? Es comprensible que las personas a menudo son vergüenza de admitir que tienen visitas de noche de espíritus íncubo y súcubo, pero es el diablo que hace que las personas sienten vergüenza y miedo. Nos debemos exponer el diablo por traer cosas secretas a la luz. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. James 5:16-1 Reasons why we should not converse with demons. The Demons and Deliverance in the Ministry of Jesus, por Frank Hammond, Impact Christian Books, INC, Kirkwood, Mo. Usted puede encontrar este libro aquí. www.impactchristianbooks.com. Dos definiciones de íncubo y súcubo figuran en el diccionario Webster. 3. Este es un buen ejemplo de por qué un hombre no debe ministrar liberación a una mujer cuando está solo. Audiolibro cristiano, transmitido por cortesía de Radio Misionera, desde Barranquilla, Colombia. La liberación aplique las enseñanzas de este libro a su propia vida. ¿Se ha abierto alguna puerta de oportunidad para que entren los espíritus familiares? Arrepentirse de cada pecado que haya abierto la puerta para la relación con los espíritus familiares. La palabra de Dios nos advierte que es pecado tener un espíritu familiar. Un espíritu familiar no se juzga porque parece traer un beneficio, sino por lo que Dios dice al respecto. Renuncia al espíritu familiar. Una persona puede tener más de un espíritu operando en su vida. Rompa toda ligadura con el espíritu familiar. Destruya todo objeto que daría derecho legal a un espíritu para permanecer. Dígale que no lo necesita ni lo desea. Resista al espíritu familiar demoníaco usando las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ordene al espíritu familiar que salga de su vida. Resistir y expulsó a los espíritus demoníacos, usando su autoridad espiritual como creyente en el Señor Jesucristo. Emplear las armas espirituales de la sangre del Cordero, el nombre de Jesús y la palabra de Dios, porque estas armas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Cor 10:5. Ore la oración en la página siguiente. Oración y lucha espiritual. Lea lo siguiente en voz alta. Señor Jesús, te pertenezco a ti. Tú me has salvado y me has redimido con tu sangre. Tengo necesidad de ningún espíritu que no sea el Espíritu Santo. Perdóname por haber buscado de otros espíritus lo que debe de venir solo de ti. Yo renuncio y me separo de todo espíritu familiar, no importa cómo entraron. Te pido, Señor, que me liberes de las mentiras y engaños de espíritus familiares. Enséñame tu verdad y tus caminos. Es mi deseo ferviente, caminar en tu voluntad y glorificar tu santo nombre. Amén. Satanás, te renuncio. Yo reclamo todo el terreno que te había cedido. Dios es mi fuente de sabiduría, el conocimiento, la orientación y el poder. Espíritu familiar, te ordeno que salgas de mí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por librarme y limpiarme de toda injusticia por tu preciosa sangre. Amén y amén. Audiolibro cristiano, transmitido por cortesía de Radio Misionera, desde Barranquilla, Colombia.